Ok, mis hermanos, ese es el día de hoy, para avanzar un poco, tenemos a nuestro hermano que he invitado, grado 33 del Perú. Él es mi hermano Carlos Sandoval Cáceres, médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en geriatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico geriatra del Hospital Suárez de Angamos de Salud, presidente del Comité de Capacitación del Hospital Suárez de Angamos, profesor de Farmacología y Geriatría de la Universidad San Martín de Porres, profesor de Geriatría de la Universidad Wilder, profesor diplomado en bioética en la Universidad San Juan Bautista, miembro del Comité Residentado Médico de Geriatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y otros títulos más que nuestro hermano, aparte de ser un miembro 33 y muy querido por todos nosotros los pastores del Perú, su tema ya se cae por su propio peso, va a ser sobre geriatría. Hermano Carlos Sandoval, te des el uso de la palabra, tenés 20 minutos para tu una pequeña charla. Muchas gracias, soberano gran comendador, por la presentación. Mis saludos cordiales a todos mis hermanos de Iberoamérica, del grado 33, del Consejo Supremo grado 33, de sus respectivos países, y a todos, especialmente a todos los soberanos en cargo. Muy feliz de poder compartir con vosotros algunos conocimientos y experiencias. En este caso les voy a hablar sobre otra pandemia. Estos 2 últimos años hemos sufrido la pandemia del COVID, sin embargo, simultáneamente y de forma paralela y muy silenciosa, estamos padeciendo la pandemia del Alzheimer, que se ha multiplicado de forma exponencial en estos tiempos de pandemia y aislamiento, en tiempos de cuarentena. Soberano, ¿me permite compartir pantalla, por favor? Sí, puede hacerlo. Acá estamos. Vamos a ver qué es una epidemia. La palabra epidemia viene del griego epi, que es sobre. Epidermis, epidemia, todo lo que es epi es sobre. Y demos, pueblo, democracia, pueblo, ¿no? Entonces, la epidemia es algo sobre el pueblo. Y esta no es la primera vez en la historia de la humanidad que hemos padecido de una epidemia. Hemos padecido de la peste negra en Europa, el cólera que partió en Asia, llegó a Europa y llegó después a América, la gripe española, o mal llamada gripe española, porque no nació en España, sino en Estados Unidos, y los norteamericanos la 1918, en donde murieron, no se supo exactamente cuántos europeos murieron, se calcula unos 60 millones, imagínense esa barbaridad. Ahora, después de la palabra epidemia queda la palabra endemia, cuando este problema de salud pública ya se queda adentro para siempre. Epidemia viene y se va, pero la endemia ya se queda. Y ojo, la OMS ya declaró al COVID como endemia. Primero lo declaró como epidemia sobre el pueblo, después pandemia cuando abarca muchos países, y ahora ya lo declaró como endemia. Enfermedades con los que uno habita comúnmente, como la TBC, la malaria, el dengue, etc. Y brotes es un término epidemiológico cuando se refiere a pocas zonas en breves tiempos. La demencia hoy en día ya es un problema de salud pública, así como lo es la obesidad, lo es la hipertensión, lo es la tuberculosis. Hoy en día la demencia es un problema de salud pública que todos los gobiernos, independientemente del tinte político, lo deben de tratar y de manejar. Ya desde la gestión de la doctora Margaret Chan, que fue la presidenta de la OMS, anterior a la actual, ya había declarado que la demencia es un problema de salud pública. Y ojo, nosotros siempre miramos a Europa como ejemplo de que está más avanzado,
tanto en lo bueno como en lo malo, porque ahorita Europa tiene muchos más adultos mayores, pero en 30 años, en el año 50, los empatamos, con la gran diferencia que esperemos que tengamos un mejor nivel de vida, porque el proceso de envejecimiento en Europa demoró entre 200 y 300 años, mientras que en América Latina solo 50 años, nos agarró desprevenidos. Por eso se habla de una explosión demográfica. Y miren acá, el envejecimiento poblacional significa que poblaciones con muchos jóvenes y pocos adultos mayores, se invierte la pirámide y disminuye el número de jóvenes y aumenta el número de adultos mayores. ¿Y a qué se debe? Al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de nacimientos. Antiguamente nuestras madres, nuestras abuelas, se embarazaban a los 14 años, 15 años, y tenían un promedio de 8 a 10 hijos. Se les morían 3 en el camino, 4. Ahora las mujeres se embarazan después de los 30 y tienen 1, máximo 2, y a veces deciden no tener hijos. En la década del 40, la esperanza de vida en América Latina era 40 años, nada más. Y miren, ya estamos en el año 2022 y la esperanza de vida más o menos estamos en 75, en promedio. Hay regiones que llegan a 80 como Uruguay y hay regiones que todavía están muy bajos como Haití, pero en promedio estamos hablando de 75 años. Ahora, ¿por qué se habla del envejecimiento? Porque hay dos grupos de adultos mayores. Por definición, se dice adulto mayor de 60 o mayor de 65. Pero ahora se habla, y no es jerga, de viejos jóvenes, que son los llamados de 60 a 80, y los viejos viejos, que son los que tienen más de 80. En inglés, young old y el old old. Repito, no es jerga, está documentado en los libros de geriatría. Y el grupo poblacional que más está aumentando y más está desarrollando es aquel de los viejos viejos, que a la larga es un problema de salud pública también, porque son los que más consumen los servicios de los hospitales. Entonces, ya comentaba, hay una disminución de la natalidad y hay una postergación del embarazo de las mujeres, y ahora hay un aumento de la esperanza de vida, con las vacunas, los antibióticos, los trasplantes, etc. Cabe decir que el mayor aporte de salud pública de la humanidad de todos los tiempos ha sido la vacuna, más aún que el antibiótico. Ahora, así como les hablé de la transición demográfica, les hablaré de la transición epidemiológica, que quiere decir que antiguamente la gente se moría por enfermedades infectocontagiosas, enfermedades agudas. Hoy en día, con el antibiótico y con las vacunas, se están superando las enfermedades infectocontagiosas y la gente se muere, pero ya no de la primera neumonía, sino probablemente de la cuarta, quinta, con una serie de enfermedades. Entonces, ha habido una transición a enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, Alzheimer, que a la larga, después de muchos años, va a llevar a problemas de discapacidad y dependencia. Entonces, ahora se vive más, pero hay más enfermos. Ustedes van a los hospitales y está lleno de enfermos. Hay lo que se llama el anciano frágil, hay más anciano frágil. Hay más discapacitados y más dependientes. Entonces, el reto actual de la salud pública ya no es de que la persona viva hasta los 80, 90 o 100, sino que vivan con excelente calidad de vida. Postergar ese infarto programado para los 50 años, postergarlo a los 70. Si se postergan esos 20 años, ha habido un éxito de salud pública. La esperanza de vida en el Perú, que es muy variado. Hay zonas del Perú donde la esperanza de vida llega a 79 años, casi 80, y hay zonas del Perú donde la esperanza de vida está en 63. Miren esa disparidad. Y eso ya deben de encargarse los políticos, los encargados de la gestión de la salud pública. Vamos a ver que no todos envejecemos igual. Hay un envejecimiento exitoso, como veo, puede haber. Estoy seguro que dentro de este grupo debe haber hermanos de más de 80 años
están totalmente lúcidos, activos y productivos. Y también hay lo que se llama el envejecimiento patológico, que es aquella persona que llega a los 60 en pésimas condiciones. Ahora sí, hablemos de la demencia. La demencia es el envejecimiento del cerebro, hay una destrucción progresiva. Miren este cerebro de una persona joven y sana, y este cerebro de una persona con demencia. Entonces, la demencia es un síndrome que no solamente te abarca la memoria, como mucha gente cree, te abarca todas las funciones superiores. Memoria, cálculo, juicio, pensamiento, la orientación. Lamentablemente, no hay cura, ni vacuna, ni medicamento que detenga la enfermedad. Una vez que se diagnostica, sigue un curso. Lo que se puede con los medicamentos es enlentecerla, volverla más lenta, pero por ahora no tiene tratamiento. Miren el cerebro de una persona joven y el cerebro de una persona con Alzheimer se reduce. Entonces les decía de que el cerebro tiene una serie de funciones y que el Alzheimer compromete esas funciones. Memoria, juicio, lenguaje, construcción, función cerebral, orientación, habilidades motoras. Hay varias fases de la memoria, pero como les decía, primero te trae problemas de funciones cerebrales, después el valerse por sí mismo. Puede haber después, conforme progresa la enfermedad, trastornos de conducta. El paciente se vuelve desconfiado, me roban, me pegan, me esconden mis cosas, me encierran, y finalmente, para terminar en una situación de dependencia total. El enfermo lo tienen que alimentar, lo tienen que bañar. Al inicio se comprometen las funciones cerebrales superiores. Posteriormente, soberano, por favor, ponga su silenciador. Se comprometen las emociones, la conducta, y finalmente terminamos en lo que se llama dependencia. Ahora, el Alzheimer es un tipo de demencia, por eso que está mal dicho hablar de demencia senil, porque casi todas las demencias son seniles. El Alzheimer es la más famosa, la más conocida, la más popular, la más estudiada, y representa el 60% de todas. Fue descrita por un médico alemán llamado Alois Alzheimer. Él es el doctor Alzheimer, el famoso alemán cuyo nombre es epónimo de esta enfermedad. Esta enferma, esta señora, fue la paciente que él describió. Generalmente en bioética, cuando sale la foto de los pacientes, se les tapa los ojos, para que no se vea de una forma como que se protege la identidad de la enferma. Pero lamentablemente en Google es una foto pública, por eso que ya no se restringe, ¿no? Pero bueno, esta mujer fue la paciente del doctor Alzheimer. En aquella época no había tomografía, no había resonancia y había mucha autopsia. Entonces, cuando se moría el enfermo, el mismo médico le hacía la autopsia a su enfermo, y el doctor Alzheimer estudió el cerebro de esta mujer y encontró unas sustancias, unos corpúsculos neurofibrilares que posteriormente fueron los elementos patognomónicos de esta enfermedad. Y hasta la fecha siguen siendo lo distintivo de esta enfermedad. Varios tipos de demencia, no solamente es el Alzheimer, existe la vascular, la frontotemporal, las mixtas y algunas demencias un poco menores de frecuencia, pero importantes, como la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, hipotiroidismo, trastornos hepáticos y por fármacos. El factor de riesgo más importante es la edad, es decir, a mayor edad, mayor factor de riesgo. El sexo femenino, aunque se vaya a molestar nuestras hermanas, es un factor de riesgo. No es determinante, pero sí es un factor de riesgo. El grado de instrucción también tiene que ver, el nivel de escolaridad. A mejor educación, menos probabilidad de adquirir el Alzheimer. Y hay enfermedades que nos pueden predisponer, como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado. De ahí que el tratamiento es controlar la presión, controlar la diabetes y controlar el colesterol.
Aquellas personas que tienen menos actividad física, menos actividad mental, tienen mayor probabilidad de desarrollar a largo plazo y en el futuro enfermedad de Alzheimer. Y el uso de hábitos nocivos como el consumo de alcohol, de drogas, de tabaco y de medicinas no recetadas. La demencia, como les mencioné, un factor de riesgo es el nivel cultural bajo. Sin embargo, el nivel cultural alto no lo exime, no lo exonera. Muchas personas de la historia han tenido Alzheimer, muy conocidos, el señor Ronald Reagan, donde hay una Fundación Reagan sobre Alzheimer. El señor de abajo a la izquierda, de cabello cano, de bigotes, es un español, aunque si digo que es español se puede molestar, es un catalán muy conocido, fue alcalde de Barcelona, jefe de la Cataluña, y un activista de Cataluña por la independencia de Cataluña de España, y que hizo Alzheimer. Pero en este caso lo menciono porque hay una película muy famosa sobre su vida que se llama Bicicleta, Cuchara y Manzana. Lo pueden buscar en YouTube, y es un documental donde él firma, o sea, pone su rúbrica, su firma, y autoriza que lo sigan cómo va progresando esta enfermedad. Hoy en día en España y en Cataluña existen la sociedad o la asociación Pascual Maragall, donde se hace investigación. Gabriel García Márquez, gran escritor, premio Nobel, autor de excelentes libros. Y abajo, para los peruanos, conocemos a la señora Jesús Vázquez, una cantante icónica del Perú, y a la derecha le he puesto la foto de una cómica que, si bien es cierto, no es peruana, vivió en el Perú y todos la conocemos como la gringa Inga. Pero aparte se dice que Winston Churchill, García Márquez, Adolfo Suárez, Margaret Thatcher, Hanna y Barbera, nuestros hermanos, porque Hanna y Barbera fueron, bueno, en este caso William Hanna, ¿no? Que fue hermano masón, Carmen Sevilla, etc. Hay las demencias vasculares, que son diferentes al Alzheimer. Acá unas bolitas blancas que son pequeños infartos, que se fueron juntando, fueron sumando, y este tipo de demencia se llama la demencia vascular, que es muy similar. A la larga todas las demencias terminan en lo mismo, en dependencia, pero el origen y las causas son diferentes. La demencia frontotemporal es otro tipo de demencia que se va a caracterizar porque no debuta con problemas de memoria, sino debuta con problemas de conducta. Es decir, aquella abuela o aquel abuelo educado y formal, de repente se vuelve grosero, de repente se vuelve inquieto, un abuelo que jamás pues, se elevó una lisura, una mala palabra, un taco, y de la noche a la mañana empieza a proferir groserías o a enamorar jovencitas, y este no es el abuelo, con él pasa algo. Puede ser que esté desarrollando otro tipo de demencia asociado a la conducta, que se llama la demencia frontotemporal. Les mencioné, existen otras secundarias como deficiencia de vitamina B12, tiroides, SIDA, etc. El diagnóstico es clínico más que radiológico. Podría ayudar en ojos entrenados una resonancia. Existen unas pruebas y unos tests donde se le aplican al paciente. Ahora, cuando ya la enfermedad está en la fase moderada o avanzada, es evidente. El diagnóstico precoz es cuando el paciente recién empieza a tener trastornos de memoria o trastornos de las funciones cerebrales. Entonces, hay una serie de baterías de exámenes que nos ayudan nuestros compañeros, los psicólogos, la desarrollan y nos envían un informe. Más aún y mejor aún que las resonancias y las placas. Los estadios de la demencia, leve, moderado y severo, pero hay otras que también los clasifican en diferentes formas. Hay uno que es el G7, que lo divide en 7. Finalmente, el enfermo con Alzheimer termina dependiente, postrado, con babero, con pañal. Tratamiento farmacológico, sí hay pastillas, pero no curan.
sino mejoran la conducta, mejoran la memoria, pero no detienen la enfermedad. Es decir, el enfermo los toma unos 3 a 5 años, mejora un tiempito, pero progresivamente sigue la enfermedad, acá y en cualquier país del mundo. Ahora, el tratamiento no farmacológico es el más importante y hay que mantenernos activos. Entre broma y broma, yo pensaba hacer un trabajo de investigación con mis hermanos masones, porque el masón puede estar jubilado, pero está activo. Está yendo a su logia, está yendo al Supremo, está leyendo, está preparando trabajos, está compartiendo con gente más joven, con gente mayor, y está activo. Lo que mata al hombre, y digo al hombre en sexo masculino generalmente, es la jubilación. A veces un hombre que estuvo acostumbrado a despertarse a las 5 de la mañana, trabajar a las 6 y terminar su trabajo a las 7 de la noche, cuando se jubila no sabe qué hacer y se siente inútil. Entonces, la idea es mantenerse activo, tanto físico, mental como social. Eso es lo más importante, la mejor forma de prevenir. El trabajo del tratamiento con el Alzheimer es multidisciplinario, médico, enfermera, nutricionistas, rehabilitadores. Hay algunas en investigación, se está investigando con células madres, con algunos implantes, vacunas, algunos diagnósticos más precisos, pero todo esto está a nivel de investigación. Esto solamente lo puse para la diferencia entre dar poder y declarar interdicto. Cuando yo estoy lúcido completamente y quiero que mi sobrino cobre mi sueldo o cobre mi seguro, le doy poder porque yo estoy lúcido. Y se hace un trámite muy simple con el notario. Pero cuando ya el padre está totalmente anulado por la demencia y los hijos desean cobrar el sueldo, lógicamente con buena intención para dárselo a su padre, ya no el médico, sino un juez lo tiene que declarar interdicto y prácticamente esa persona como que perdiera su derecho porque ya no puede firmar, es más, ya no lo hacía antes, y los hijos ya pueden cobrar o ver por él. Al final, muchas veces terminan en casas de reposo, centros geriátricos, asilos geriátricos. Es un tema muy difícil, muy controversial. Antiguamente era un escándalo. En Estados Unidos ya era más común en los 80, 90. En el Perú y en Latinoamérica hubiera sido un escándalo en los 80, los 90, pero hoy en día ya se están abriendo muchos de estos centros porque la composición familiar también ha cambiado. Antiguamente había muchos hijos y muchas hijas solteras que se quedaban cuidando a los padres, pero ahora la mujer ya tiene otro rol. La mujer es ministra, la mujer es presidenta. En Chile, Argentina, en Brasil han habido mujeres presidentas. En el Perú una mujer postuló. Y bueno, entonces ya cambió, ya no es la mujer, no es la chica que se queda a cuidar a los padres en casa. El momento final hay que tomar decisiones, esto ya son temas de bioética, cuándo dar tratamiento final a un enfermo con Alzheimer y cuándo no, y cuándo decidir que muere en casa como, o no. Ya son temas que tienen que ver con una especialidad nueva que se llaman los cuidados paliativos. Recordar que el hombre y el ser humano es una unidad biopsicosocial y también espiritual. Bueno, los masones entendemos qué es la parte espiritual, y la parte espiritual es, aparte de creer en una entidad superior y aparte es estar bien con el espíritu, no tener cóleras, rencores, envidias, odios. A veces un padre no puede morir tranquilo porque se peleó con una hija hace 40 años por una tontería, y mientras no se amisten, no se abracen, no se besen, ese hombre no puede descansar. Hay películas en el cine muy interesantes sobre el Alzheimer, todas están subidas en YouTube. Hay una argentina que se llama El hijo de la novia, muy buena. Hay muchísimas películas. Abajo está la de Bicicleta, Cuchara y Manzana, que se hizo en catalán, pero ya está traducida al castellano. Han habido obras de teatro, me invitaron a opinar en una ocasión, y finalmente, si bien es cierto,
no tiene cura y no tiene tratamiento, sí hay mucho por hacer, sí hay mucho por dar y mucho por compartir. Hay una de las palabras que yo he prohibido a mis alumnos, esa palabra que se diga no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer, aunque sea darle un beso o un abrazo a nuestros pacientes. Muchas gracias por vuestra atención y si algún hermano tuviera alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Muchas gracias.